Oye, yo no paso el cuero, no luego la factura potencia, ¿no? Buenos días. Vamos a empezar la sesión de este miércoles, la primera del año, y como primera del año, la sesión multidisciplinar. En esta ocasión, chicos, por favor. Gracias. En esta ocasión, medicina interna, radiología, anatomía y litro son los servicios que se han preparado la sesión. Sin presentarlo por no hacerlo más largo, así que comienza medicina interna. Adelante, María-Ángeles. Bueno, buenos días a todos. Nosotros hemos titulado esta sesión No todo es lo que parece. Os hemos dejado aquí un esquema. Un esquema de cómo vamos a seguir y lo primero de todo vamos a presentar nuestro caso clínico. Se trata de una mujer de 41 años, es natural de Filipinas, pero reside en nuestro país desde 2008 y desde entonces no ha realizado ningún viaje ni ha salido de España. Como único antecedente tiene un hipotiroidismo subclínico y no sigue ningún tipo de tratamiento, ni para esta enfermedad ni para ninguna otra. Todo esto comienza en noviembre de 2021, cuando acude a urgencias derivada por atención primaria porque descubren un bulto cervical izquierdo. Su médico de atención primaria le realiza una ecotiroidea donde ve que parece que tiene en un lóbulo tiroideo un bulto por ese antecedente del hipotiroidismo, la lleva a urgencias. En urgencia le hacen una anamnesis, la paciente está completamente asintomática y se decide derivar a endocrinología y se solicita en este servicio una ecografía tiroidea. Desde endocrino, en julio de 2022, cuando la ven, le realizan la ecotiroidea, donde describen un tiroides completamente normal y sí que ven una adenopatía cervical en el nivel cuarto izquierdo de unos 22 milímetros. En este momento realizan una PAF y envían una muestra a microbiología y anatomía patológica. Sí que es verdad que le preguntan a la paciente y esta cuenta que en esta semana sí que ha estado en el odontólogo y que tiene una infección de una pieza dental y está en tratamiento antibiótico. Al ver la adenopatía sí que nos consultan a medicina interna y derivan a la paciente a nuestras consultas. Antes de que nosotros veamos a la paciente, vuelve a acudir a urgencias, en este caso por un episodio de dolor abdominal. Ella cuenta un dolor epigástrico que se irradia del hipocondrio derecho, con náuseas sin vómito, de unas 3 semanas de evolución. Se le realiza una analítica urgente en el servicio de urgencia y tiene una ligera elevación de transaminasa de en torno a 100, con una elevación de bilirrubina de 2,5 a expensas de directa, una PCR bastante anodina de 19 y una glucosa de 64. A la paciente se le pone suero y un paracetamol, se queda completamente asintomática y por lo alargado del cuadro y la poca sintomatología, pues se da el diagnóstico inicial de un cólico biliar no complicado y se le da el alta solicitando una ecografía abdominal de manera preferente al servicio de radiología. En este momento conocemos a la paciente nosotros en las consultas de medicina interna este mismo mes, justo al día siguiente de que la paciente se realizara la eco abdominal. Inicialmente, pues nosotros la conocemos derivada de endocrinología por esa adenopatía cervical. Sí que nosotros realizamos una anamnesis un poco más amplia en nuestras consultas, pues, porque tenemos un poquitín más tiempo que en urgencia y nos cuenta un cuadro de unos 8 meses de un dolor intermitente en hipocondrio derecho, con sensación nauseosa, sí que nos cuenta algo de mareo, sin pérdida de conocimiento, sin alteraciones del ritmo intestinal, algo de astenia, con una pérdida de unos 5 kilos de peso en esos últimos 8 meses. Ahí sí que disponíamos de una analítica sanguínea donde se habían normalizado ya las transaminasas y la bilirrubina. De la analítica que se había realizado en urgencia, únicamente tenía una LDH de 123, se le había solicitado un perfil de autoinmunidad que era completamente normal, también tenía marcadores tumorales que eran negativos y tenía serología de hepatitis y de VIH que también eran negativas. Como he dicho, esta consulta fue el día siguiente de que se realizara la eco abdominal en el servicio de radiología y ese mismo día, tras realizar la eco abdominal, se le pasó a la señora y se le hizo un TAC abdominal, que os va a comentar mi compañera de radiología. Bueno, yo voy a hablar un poquito de las pruebas de imagen que se hicieron en esta paciente, ¿de acuerdo? En principio, aquí. La ecografía que se le realizó inicialmente puso de manifiesto 2 cuestiones muy importantes que fueron, en primer lugar, una dilatación de la vía biliar intra y extrahepática. Tenemos el conducto colóico un poquito dilatado en esta imagen y lo que más llama la atención es la presencia de una masa centrada en principio en cabeza pancreática y puecoica que, bueno, pues que quisimos estudiar ampliando como un estudio con un factor apabulina. Entonces, en el estudio con el escáner, lo que vimos fue, en primer lugar, y lo que más nos llama la atención es la presencia de una lesión sólida hipodensa en cabeza pancreática.
Esta lesión nos impresionaba de estar en contacto muy estrecho y sin plano graso de separación con la segunda porción duodenal, lo que a nosotros nos impresionó en primer lugar de que podría estar infiltrando esta estructura. Otras características importantes que vimos en la realización de la prueba de imagen fue, como habíamos dicho en la ecografía, una dilatación, una levectasia de la vía biliar intrahepática y también una dilatación del conducto colédoco. Una característica importante que no vimos en nuestro estudio fue que hubiese afectación del resto de la glándula pancreática, ¿vale? El resto del páncreas tenía un patrón acinar completamente conservado y el conducto pancreático principal no estaba dilatado. Más cosas que vimos a nivel vascular fue un compromiso importante de la vena porta, ¿de acuerdo? Aquí vemos que está bastante afilada con una estenosis muy significativa de su luz y de la misma manera la masa estaba en un contacto muy estrecho con la vena cava inferior. A nivel de estructuras vasculares arteriales vimos que también parecía estar afectada la arteria hepática común y las ramas hepáticas principales. No obstante, tanto el tronco celíaco como arteria mesentérica superior parecían no presentar compromiso tubular. Eso también es importante. Luego, ya para terminar, otra característica de la imagen que nos llamó también mucho la atención fue la presencia de múltiples adenopatías retroperitoneales, característicamente con necrosis central, fundamentalmente centradas a nivel peripancreático y a nivel periaórtico e interaortocava. Y por último, para destacar dentro de la prueba de imagen, característicamente no vimos ninguna otra lesión a otro nivel, en principio que nos pareciera de comportamiento agresivo, no identificamos metástasis a nivel hepático ni a otro nivel intraabdominal y el estudio torácico también fue estrictamente normal. Entonces, con esta prueba de imagen y con todo esto que hemos comentado, pues desde el servicio de radiología se plantea un diagnóstico diferencial respecto a las masas sólidas pancreáticas, que, bueno, pues en principio era así de amplio, ¿no? Entonces fuimos eliminando algunas de las posibilidades por parecernos poco probables. El adenocarcinoma ductal en principio sí que nos parecía una opción muy plausible, luego veremos por qué, pero principalmente porque es la lesión pancreática primaria más frecuente y sobre todo por la probable infiltración de estructuras vecinas y de estructuras vasculares. Los tumores neuroendocrinos es otra posibilidad, pero que en principio descartamos porque habitualmente, si bien las lesiones pancreáticas tumorales, el adenocarcinoma suele ser hipovascular, como fue el caso de nuestra lesión, los tumores neuroendocrinos habitualmente suelen ser hipervasculares en el estudio. Y luego, por otra parte, aunque suelen ser lesiones generalmente no funcionantes, en caso de sí que secretar hormonas, la clínica no parecía sugestiva. Otra opción que nos planteamos fue que fuera una lesión inflamatoria, o bien una pancreatitis crónica focal o una pancreatitis del surco, que es un subtipo de pancreatitis crónica. No obstante, esta paciente no tenía en principio antecedentes de pancreatitis crónicas conocidas. En el estudio de imagen, la glándula pancreática no estaba atrófica, que sería otra característica a tener en cuenta. Entonces, bueno, ambas las descartamos por no presentar ni las características de imagen, a lo mejor que cuadrarían más, ni por presentar tampoco antecedentes de consumo crónico de alcohol. Pancreatitis autoinmune sería otra opción que ahora veremos. El tumor sólido pseudocapilar también lo descartamos, en principio también por la escasa frecuencia y por las características de imagen. Al contrario que nuestra lesión, que como hemos dicho era una lesión sólida hipodensa, estas lesiones generalmente suelen presentar una degeneración quística central que no vimos en nuestro estudio. Otras opciones que sí que tendríamos que tener en cuenta dentro de nuestro diagnóstico eran el linfoma, las metástasis y la tuberculosis pancreática. La neoplasia duodenal también la descartamos en principio porque nuestra lesión en principio parece depender del páncreas. Entonces, con todo esto, lo que nos planteamos es un amplio diagnóstico con una serie de características. Ninguna de todas estas opciones cumple al 100% las características de nuestra lesión. En el caso del linfoma, generalmente suelen ser masas hipodensas homogéneas, pero que no infiltran tanto estructuras adyacentes, sino que provocan más un efecto de masa y tampoco condicionan generalmente dilatación de la vía biliar, entonces a lo mejor no termina de cuadrarnos del todo. La pancreatitis autoinmune sí que podría ser una opción. Generalmente suele ser una afectación difusa de la glándula pancreática, pero también puede ser focal. Lo que pasa es que característicamente tampoco produce una dilatación de los conductos ni se comporta exactamente como la lesión de nuestro estudio. La metástasis también podría ser otra alternativa. Generalmente las metástasis tienen un comportamiento muy variable, pero efectivamente no tenemos tampoco ningún antecedente de tumor primario y las características pues tampoco se corresponderían al 100% con esta posibilidad. Y luego otra opción que tenemos es la TBC pancreática, que es muy poquito frecuente que la TBC afecte al páncreas, pero que podría ser una alternativa también si que cumple algunas de las características
lo único que no suele producir a lo mejor afectación de las estructuras vasculares de la misma manera que el adenocarcinoma. Entonces, con todo esto, tanto por el comportamiento infiltrante de nuestra lesión como por la afectación a nivel vascular, que no lo he comentado previamente, pero también existe algo de colateralidad vascular que puede indicar infiltración, nos decantamos en un principio porque la lesión inicialmente podría tratarse de un adenocarcinoma ductal de páncreas como lo más probable. Pasa el siguiente. Bueno, y siguiendo un poco con el diagnóstico diferencial que ya nos ha hecho sobre la prueba de imagen, nosotros a nivel clínico, al ver una lesión pancreática sólida, sí que nos planteamos varios diagnósticos diferenciales. Sí que al igual que a Rayo, el diagnóstico más importante y el primero a destacar fue el adenocarcinoma de colon, por ser el aneoma frecuente de páncreas. Sí que necesitábamos una biopsia, además de la imagen que teníamos de sospecha, para confirmar esta sospecha diagnóstica. También nos planteamos que se tratase de un tumor neuroendocrino. Es verdad que pueden presentarse en cabeza de páncreas, son menos frecuentes que los anteriores, en torno al 5% de las lesiones. Pueden ser funcionales y dar síntomas por exceso de hormonas, que en este caso nuestra paciente no los tenía, y pueden ser no funcionales, que son más frecuentes que los anteriores y además pueden dar cuadros un poco similares a los que tenía la paciente, pues astenia, pérdida de peso. Y para aquí es importante preguntarle por antecedentes familiares, que es verdad que nuestra paciente no los contaba, y en AP puede hacer una inmunohistoquímica. En cuanto al linfoma, es verdad que tenemos una adenopatía cervical y una masa pancreática, entonces sí que nos hacía pensar un poco en él, especialmente en los no-Hodgkin, que pueden presentarse como afectación de ganglios periféricos y retroperitoneales, y pueden dar síntomas sistémicos como fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, que es verdad que todo esto le preguntamos dirigidamente a nuestra paciente y tampoco lo presentaba. En cuanto a las metástasis, la meta más frecuente en páncreas es el carcinoma de células renales y puede presentarse hasta años después del diagnóstico de este tumor y suele ser una lesión única. Seguida en frecuencia sí que está en el pulmón, la mama y el melanoma, y por esta causa sí que cuando vimos este TAC en la consulta le solicitamos un TAC body para descartar que hubiera afectación a otro nivel, que es verdad que nuestra paciente no la tenía. También pensamos en causas infecciosas o inflamatorias en dos grandes simuladoras como son la tuberculosis y la sarcoidosis. En cuanto a la tuberculosis, es verdad que nuestra paciente venía de un área endémica, pero no estaba inmunodeprimida. Y le habíamos solicitado la serología y era negativa, no era VIH ni tenía ningún tipo de inmunodepresión. Es verdad que nos puede cuadrar con una adenopatía cervical y una masa pancreática con síntomas constitucionales, pero es bastante poco frecuente que se presente en páncreas. La sarcoidosis es también una gran imitadora y puede dar síntomas sistémicos como la fiebre, la astenia, la pérdida de peso. El diagnóstico es verdad que necesita una biopsia que demuestre esos granulomas no pacificantes. Y puede también orientarnos al diagnóstico si le pidiésemos la enzima convertidora de angiotensina y los marcadores inflamatorios. Es verdad que nuestra paciente no los tenía elevados. En cuanto a causas no neoplásicas, como ya ha comentado la compañera, pues habría que pensar en una pancreatitis autoinmune. Clásicamente elevan IgG4, se pueden presentar como masas pancreáticas con adenopatía y es característico que respondan a los corticoides. Y la pancreatitis crónica formadora de masa es un poco lo que ha comentado la compañera de Rayo, es la causa no neoplásica más común, pero es verdad que no, por la clínica de los pacientes y los antecedentes no nos hace pensar en ella. Con todo esto, lo que nos hacía falta era tomar biopsia de esa masa para analizarla y ver qué estaba pasando ahí. Por eso pedimos ayuda tanto a la radiología intervencionista como a los compañeros de digestivo y se decidió realizar una econdoscopia. Aquí sí que tuvimos un poco de duda. La econdoscopia, como sabéis, pues se usa tanto para exploración como para toma de muestras y se realiza una función aspiración y una microbiopsia de esa masa pancreática. ¿Qué hallamos en esa econdoscopia de nuestra paciente? Pues se confirmó que había una lesión heteroecoica de 55-50 milímetros que englobaba tanto cabeza como cuerpo pancreático y confirmó la estenosis de la vela corta con múltiples adenopatías necróticas. Los compañeros de digestivo, cuando vieron todas estas imágenes, ellos que están acostumbrados a ver tumores y a tomar biopsia de ellos, sí que nos dijeron que la imagen les sugería un proceso inflamatorio infeccioso como primera posibilidad. No obstante, se tomó biopsia sin mandar. Hasta aquí os resumo un poco todas las pruebas complementarias que tenemos de nuestra paciente con todo lo que hemos hablado y lo que no hemos hablado. En julio de 2022 nos llega la anatomía patológica del ganglio cervical, donde por VAC se confirma que hay granulomas necrotizantes. En este momento se envía material para microbiología y se le hace un cuantiferón a la paciente por el antecedente de que venía de una zona endémica, que es negativo. En agosto de 2022 se realiza la ecografía abdominal, donde se ve esa lesión hipoecoica que sugiere una neoplasia y se solicita un TAC de tórax, abdomen y pelvis. En agosto de 2022 tenemos este TAC body, que se confirma la neoplasia de cabeza a cuerpo proximal pancreático con compromiso de vaso y esa adenopatía retroperitoneal. Y en septiembre de 2022 tenemos la econdoscopia con esa masa pancreática que se toman biopsias y se mandan tanto a AP como a micro. Y ahora el compañero de AP pues va a comentar los hallazgos tanto de la masa cervical como de la pancreática.
Bueno, buenos días a todos. Como ha comentado la compañera, voy a comentar los hallazgos de las muestras remediadas a los servicios. Primero empezamos con la VAG de la adenopatía cervical. Lo que podemos ver así abajo momento es cómo se pierde básicamente la estructura normal de lo que es una adenopatía o un ganglio, en el que deberíamos ver estos linfocitos y los centros terminales. Lo que sí se ve es, como he señalado en la parte de abajo a la derecha, estas estructuras que, si nos acercamos un poquito, son estructuras compuestas por células grandes, como un citoplasma grande, como podemos ver, son estas de aquí, que son histocitos, que están dispuestos en empalizada y que rodean a esta estructura central, que básicamente es celular y es necrosis. Podemos ver también cómo en el exterior se ve una corona de linfocitos, que son estas células pequeñas con el núcleo grande, que es casi todo núcleo. Y bueno, esta estructura es en sí un granuloma necrotizante. Podemos ver cómo aquí con la tinción de CD68 lo que está remarcado son los histocitos. Aquí se ve cómo están dispuestos en empalizada, como hemos dicho antes. Y bueno, ante este hallazgo, lo principal que se debe sospechar es un proceso infeccioso. Por eso se pidió la tinción de Schill-Nielsen, que en este caso es negativa, que si fuera positiva nos habría orientado más hacia una infección por micobacterias. También se pidió la tinción de PAS, en la que podemos ver, podríamos ver resaltados otras estructuras de microorganismos, como pueden ser hongos o otras bacterias, que en este caso también es negativa. Y bueno, pasando a la siguiente muestra remitida, que es la PAP de la masa pancreática, aclarar que de las PAP se tienen citologías. En las citologías lo que se ve son células que están dispuestas en varios planos y por eso a la hora de escanearlos no se consigue la nitidez suficiente. Por eso he cogido imágenes de la OMS, pero bueno, no sirve muy bien para explicar lo que se vio. Que se vio en parte estas dos estructuras. Por un lado, las células fetales son estos grupos de células que están dispuestas en un único plano, con esta estructura más o menos geométrica. Este es el tipo de células de las que derivan la gran mayoría de las neoplasias del páncreas. Es decir, que los motivos o los signos de atipia que se podrían ver en este tipo de células serían principalmente la pérdida de la estructura que he comentado anteriormente y además la anisonucleosis, que sería básicamente una diferencia entre el tamaño de unos núcleos y otros. También el hipercromatismo y la presencia de núcleos. En el caso de nuestra citología, ninguno de estos hallazgos se obtuvo, por lo tanto, es menos probable o parece poco probable que se trate de una neoplasia. Y por el otro lado se vieron ese otro grupo de células, o esas otras células, que son básicamente células acinares. Como vemos, son células dispuestas en racimos con ese citoplasma con una especie de punteado, que bueno, en este caso tampoco veíamos aquí. Por lo tanto, como he dicho, el proceso neoplásico parece menos probable. Lo otro que se recibe en el servicio es esta biopsia de la masa pancreática, que es poco representativa, puesto que si nos acercamos un poquito más, lo que se ve básicamente es todo este tejido necrótico. Si nos acercamos un poquito más, podemos ver que incluidos en esta necrosis hay básicamente células inflamatorias, principalmente neutrófilos, linfocitos y sobre todo macrófagos, que podemos ver como estas células de tamaño mediano, citoplasma de tamaño grande y citoplasma grande también, que también están resaltadas con el CD68, como he explicado antes. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que estamos ante el diagnóstico más o menos de una pancreatitis granulomatosa, estas son las 4 entidades que principalmente pueden presentar granulomas en el páncreas. Las dos primeras, la sarcoidosis y la enfermedad de Crohn, son entidades que presentan granulomas, pero son no necrotizantes generalmente, y además, bueno, en la enfermedad de Crohn podemos ver afectación del tracto gastrointestinal, que bueno, no era el caso de nuestra paciente como tal, entonces parecen muy poco probables. Otra de las entidades que ya hemos comentado anteriormente, que puede generar granulomas, aunque con poca frecuencia, es la pancreatitis autoinmune tipo 2, aunque bueno, también veríamos alteraciones como la erosión y la alteración del epitelio ductal, la permeación del epitelio por neutrófilos o microcesos ductales, tampoco se veía en nuestra biopsia, por lo tanto parece poco probable. Y bueno, en este caso lo más probable, a lo que todo apuntaba, es que se trataba de un proceso infeccioso, principalmente por tuberculosis o por otras micobacterias. Por lo tanto, bueno, damos paso al compañero de microbiología que nos explicará sobre eso. Buenos días. Bueno, yo ahora seguir con el estudio microbiológico, donde se tiene la sospecha de tuberculosis.
Algunas de las características generales de la micobacteria, las más reseñables, pues que tiene una pared muy gruesa, que es rica en lípidos. Esto hace que le confiere la capacidad de ser denominada bacilócidos alcohol-resistentes. Esto quiere decir que se tiñe con una tinción especial y no con la tinción de Gram como el resto de bacterias. Además, su genoma, al tener un alto contenido de citosina y guanina, hace que su crecimiento sea muy lento debido a que la replicación de su genoma también va a ser muy lento. Estas son algunas características que van a explicar el diagnóstico de este tipo de bacterias. Aquí tenemos una comparativa de la pared celular de la micobacteria, que la tenemos aquí en el centro, que comparada con la pared celular de la bacteria gram positiva y gram negativa, podemos ver cómo es mucho más gruesa. Las micobacterias se clasifican principalmente en tres grupos. Por un lado tenemos el complejo Mycobacterium tuberculosis, el cual engloba un gran número de especies, como son Bovis, tuberculosis, africanus, microtis. Todas ellas se caracterizan por ser patógenas estrictos que se transmiten de persona a persona, excepto el Mycobacterium bovis, que es una zoonosis, y todas se caracterizan por ser de crecimiento lento. Por otro lado, tenemos Mycobacterium leprae, que es el agente etiológico de la lepra, y finalmente tenemos otro grupo, que es denominada micobacteria típica, no tuberculosa, que dentro de este grupo también existe un gran número de especies. Entre sus características son que no son patógenos, al contrario que la del complejo tuberculoso, y no se transmiten de persona a persona, viven en el ambiente. Tengo que decir que cuando en nuestro laboratorio damos un diagnóstico de tuberculosis, solamente somos capaces de identificar el complejo Mycobacterium tuberculosis, no somos capaces de llegar a identificar la especie. Sin embargo, es de gran importancia identificar la especie, ya que, por ejemplo, Mycobacterium bovis es intrínsecamente apilacinamida, que es un antibiótico tuberculoso de primera línea. La tuberculosis se puede clasificar teniendo distintos parámetros. Yo aquí la he clasificado teniendo dos, la localización y la carga bacteriana. Con respecto a la localización, tenemos la tuberculosis pulmonar, que va a afectar principalmente a los pulmones, la principal fuente de contagio. Posteriormente tenemos la tuberculosis extrapulmonar, va a estar fuera de los pulmones, afectando a vértebras o a ganglios. Y por último, la tuberculosis miliar, que ocurre cuando el bacilo se disemina por sangre. En la forma más grave y puede considerarse ahí entre medio camino entre la tuberculosis pulmonar y la extrapulmonar. Acerca de la carga bacteriana, tenemos tuberculosis con una alta carga bacilar. Estas son muy transmisibles y lo que tiene de bueno es que su detección es bastante sencilla, ya que entre los hallazgos vamos a encontrar que tanto la baciloscopia o la PCR del cultivo van a resultar positivas. Sin embargo, tenemos la tuberculosis con baja carga bacilar, o denominada tuberculosis postbacilar, que aunque su transmisión es más baja, pero su diagnóstico microbiológico también va a ser más difícil, puesto que las baciloscopias suelen resultar negativas, las PCR, aunque a veces son positivas, pero también dan resultados negativos, y el cultivo puede ser positivo, pero tardío. En este caso, como se tiene la sospecha de tuberculosis pancreática, pues encontramos una tuberculosis extrapulmonar y de baja carga bacilar. En nuestro laboratorio tenemos distintas formas de diagnosticar la tuberculosis. Una de ellas es el diagnóstico microscópico, que se basa en la tinción de Schill-Nielsen. Esta tinción se basa en lo que hemos dicho anteriormente, de la capacidad de alcohol resistente de estas bacterias, ya que se tiñen con esta tinción y no con la tinción de Gram como el resto de bacterias. Es una técnica con una baja sensibilidad, por ella es útil en muestras con una carga bacteriana alta, sin embargo con alta especificidad. Pues bien, nosotros hicimos un Schill-Nielsen, una muestra de un acceso que nos remitieron y este resultó negativo. Es por ello que traigo aquí un artículo en el que habla del rendimiento de esta técnica, del Schill-Nielsen en pruebas de pacientes con tuberculosis extrapulmonar, y vemos cómo la sensibilidad no es muy elevada, pudiendo ser un 44%. La especificidad sí que es bastante más elevada. Otra técnica diagnóstica, el cultivo. Nosotros en nuestro laboratorio tenemos dos medios de cultivo. Por un lado tenemos el Ovestin Jensen, esto es un medio sólido, y el diagnóstico de tuberculosis lo damos cuando vemos crecimiento de colonias en el agar. Este medio de cultivo tiene
la desventaja de que, como estas bacterias crecen muy lento, pues pueden tardar en dar positivo entre 3 a 8 semanas. Es por ello que posteriormente se desarrolló el MIGI, que es un medio líquido, como el que vemos aquí. Estos tubos van introducidos en este aparato que va a hacer lectura automatizada y cuando detecta cambios de fluorescencia debido al crecimiento de la microbacteria, pues da positivo. Este puede dar positivos mucho más rápido, en 1 o 2 semanas pueden resultar positivos. Es decir, que esta es la técnica estándar que tenemos en nuestro laboratorio para el diagnóstico de tuberculosis. O bien también se le hizo un cultivo a una muestra del acceso pancreático y también resultó ser negativo. Por ello traigo aquí otro artículo que habla de la sensibilidad de estos cultivos en muestras de tuberculosis extrapulmonar, más concretamente de tuberculosis abdominal, que pueden englobar la tuberculosis pancreática, y vemos que la sensibilidad es muy variable, entre un 28 y un 50%, y vemos que es bajita, comparado, por ejemplo, este artículo dice que las muestras de broncoscopia o de esputos, que son muestras pulmonares, pues pueden aumentar la sensibilidad de esta técnica. Otra técnica diagnóstica que tenemos, el cuantiferón, es un diagnóstico indirecto, puesto que no detecta a la microbacteria en sí, sino la respuesta inmune del paciente frente a la microbacteria. Se basa en la detección de interferón gamma mediante una técnica, mediante una ELISA, y consta de 4 tubos que va a tener antígenos específicos del complejo Mycobacterium tuberculosis. Tenemos estos 4 tubos, el morado, el gris, el amarillo y el verde, un control negativo, el control positivo y estos 2 tubos que van a estimular los linfocitos CD4 y CD8. Aquí traigo una comparativa de cuantiferón con el Mantoux, que el Mantoux es la otra técnica de diagnóstico indirecto que poseemos en nuestro laboratorio para detectar tuberculosis. Aquí vemos que el cuantiferón presenta ciertas ventajas con respecto al Mantoux, puesto que el cuantiferón no se va a ver afectado por la vacuna con el bacilo de Calmette-Guerin, que el Mantoux sí. Además, el cuantiferón tiene una mayor especificidad por el complejo Mycobacterium tuberculosis. Sin embargo, el Mantoux puede dar falsos positivos con la denominada micobacteria atípica que he comentado anteriormente. Además, el cuantiferón con una sola visita al hospital a la que se extrae sangre se tendrá su resultado, mientras que el Mantoux requiere 2 visitas. En una se inocula el suero intradérmico y pasadas las 48 horas hay que hacer una lectura de la inoculación. Ambas tienen el inconveniente de que no van a distinguir entre una infección activa o latente, puesto que no detecta la bacteria en sí. El cuantiferón de esta paciente, como ha comentado mi compañera, también resultó ser negativo. Es por ello que hicimos un estudio de factores que pueden condicionar a la sensibilidad del cuantiferón y lo hemos dividido en 3 grupos. Los dependientes del paciente, entre ellos se encuentra la inmunosupresión que pueda tener el paciente, edades extremas, ya sea niños con una edad inferior a 5 años o personas mayores de 65, el estado nutricional, principalmente una desnutrición, que esto va a afectar también a que tenga una albuminemia, una plaquetopenia. Por otro lado, tenemos factores dependientes de la infección. Aquí se encuentra la tuberculosis post-vacilar y dentro de esta engloba la tuberculosis extrapulmonar, que es el caso que aquí tenemos, a ser una tuberculosis pancreática, además de fase extrema de la infección o pacientes que hayan tenido un tratamiento previo. Y por último tenemos los factores analíticos, que es porque se haya recogido correctamente las muestras o se hayan procesado correctamente. Pues bien, el resultado negativo, también tengo aquí, acerca de los factores, vimos que la paciente no cumplía ninguno de estos factores que pudiesen condicionar a la sensibilidad del cuantiferón y el único que podría resultarnos útil para explicar que el cuantiferón fuese negativo era que al ser una tuberculosis extrapulmonar pancreática, pues la carga bacteriana fuese bajita. Aquí traigo un artículo en el que habla también de los falsos negativos de este cuantiferón en pacientes con tuberculosis pulmonar y podemos ver cómo los falsos negativos pueden resultar hasta un 30% en este tipo de tuberculosis. Por último, la última técnica que tenemos en nuestro laboratorio y más reciente es la PCR de Mycobacterium tuberculosis. Entre sus ventajas podemos encontrar la rapidez,
y es que en 2 horas podemos tener un resultado comparado con el cultivo que podía tardar semanas en dar positivo, pues es una gran ventaja. Tiene una alta sensibilidad y especificidad, por lo tanto es útil en tuberculosis extrapulmonar en la que la carga bacteriana es baja y en pacientes inmunodeprimidos que el cuantiferón pueda ser negativo. Además es capaz de detectar generar resistencia ante tuberculosis de primera línea. Entre sus limitaciones es que no va a distinguir bacilos viables o no viables, puesto que lo que detecta es material genético de la micobacteria. Y aunque su sensibilidad es elevada, más del 100%, por tanto un resultado negativo no va a excluir de una tuberculosis y un mayor coste. Esta PCR se puede hacer en una amplia gama de muestras, ya sea respiratoria, orina, líquido cefalorraquídeo, incluso muestras parafinadas. Aquí es de gran importancia porque fue nuestro compañero de anatomía patológica los que nos enviaron una muestra parafinada de una adenopatía y fue aquí cuando resultó positivo la PCR para micobacterias. Aquí traigo un artículo que habla de la sensibilidad de esta técnica en muestras parafinadas y podemos ver, por ejemplo, comparado con el Child-Nielsen, la sensibilidad del Child-Nielsen en este tipo de muestras es muy bajita, sin embargo, la sensibilidad de la PCR pues bastante más elevada, llegando hasta un 53%. Y aquí cuando pudimos dar pues, un diagnóstico de tuberculosis pancreática. Bueno, y siguiendo un poco con el caso, aquí es donde tuvimos un poco el dilema diagnóstico por esa masa pancreática, porque sí que no hubiese conducido a un diagnóstico falso de cáncer que no hubiese dirigido a una cirugía innecesaria que tiene una alta mortalidad. Además de que hubiésemos omitido el diagnóstico de tuberculosis, retrasando un tratamiento que es curable y que hubiésemos permitido la progresión de una enfermedad infecciosa rara. Por tanto, el diagnóstico final de nuestra paciente, como ya han adelantado los compañeros, fue una linfadenitis tuberculosa con una tuberculosis pancreática y una cavernomatosis portal que se descubrió en el TAC. Para resumir todo esto un poco, pues vamos a hablar del resurgimiento de la tuberculosis pancreática. Es verdad que su incidencia está en aumento pues, por mejores herramientas de imagen y por el aumento de pacientes inmunocomprometidos. Es verdad que no hay que olvidarse de que está emergiendo en 2 perfiles de pacientes, en áreas endémicas en pacientes inmunocompetentes, como en nuestro caso, y en pacientes inmunodeficientes, especialmente en pacientes VIH en países desarrollados. Los síntomas pues, son bastante inespecíficos y casi que se pueden superponer perfectamente a un cáncer de páncreas. Y menos del 10% de los pacientes tienen anteriormente una tuberculosis previa en otro órgano, lo que nos dificulta un poco pensar que tenga una tuberculosis pancreática por su baja incidencia. La presentación mayormente es como una masa y los síntomas más comunes son el dolor abdominal, la pérdida de peso, en ocasiones la fiebre y la ictericia. Es verdad que estos síntomas suelen ser más acusados que en el cáncer de páncreas. La afectación esta pancreática no es infrecuente, de hecho casi el 50% de los pacientes tienen afectación de los ganglios linfáticos peripancreáticos. Es verdad que aquí la sospecha clínica es la clave, porque como hemos comentado, los hallazgos radiológicos no son patognomónicos y muchas veces son indistinguibles. Hay que acordarse del perfil de pacientes, son pacientes jóvenes, mayormente menores de 50 años, pueden ser inmunocompetentes, como hemos dicho, en una región endémica o inmunocomprometidos mayormente VIH. También el cuadro clínico, estos síntomas constitucionales que hemos comentado, y los hallazgos de imágenes que, aunque nos pueden orientar al caso, pues no nos podemos fiar a veces de ellos. También los marcadores sanguíneos, como he comentado en esta paciente, los marcadores tumorales en estos pacientes pues son normales porque no se trata de un cáncer. En cuanto al diagnóstico, por resumir un poco lo de los compañeros, pues hay que ver la histopatología, la inflamación granulomatosa necrocistante con esas células tipo Langhans, la microbiología, buscar esos bacilos ácido alcohol resistentes, el cultivo, que como hemos dicho, es verdad que el crecimiento es lento y a veces nos puede retrasar el diagnóstico y el inicio del tratamiento, y el diagnóstico molecular, que en nuestro caso fue la clave y lo que nos dio el diagnóstico, que fue la PCR, que es muy rápido y tiene una alta sensibilidad, además de que nos confirma la especie y nos puede detectar resistencia a ciertos tratamientos antituberculosos. En cuanto al tratamiento, es muy eficaz y es curativo. Está ampliamente registrado que los resultados del tratamiento son muy buenos, la tasa de curación está por encima del 90% y la mortalidad es muy baja, del 8%. El régimen estándar de la tuberculosis, prácticamente todos lo conocemos, se trata de una fase intensiva de esos 4 fármacos que se da durante 2 meses de isoniazida rifampicina, pirazinamida y etambutol, seguido de 4 meses de la fase de continuación con isoniazida y rifampicina. Aquí hemos dejado una imagen que resume un poco todo lo que hemos dicho en esta sesión sobre la tuberculosis pancreática, cuando pensar en estos pacientes, cómo se presenta,
pensar en los pacientes VIH porque la mayoría de los casos se presentan en ellos, cuáles son los síntomas más comunes, cómo nos simula ese cáncer de páncreas y tomar biopsia y no someter al paciente a una cirugía innecesaria y iniciar el tratamiento porque es curativo y muy eficaz. Y bueno, resumiendo un poco ya todo lo que hemos dicho de nuestra paciente, el caso inició en 2021 cuando consultó por esa adenopatía, en julio de 2022 por ese dolor abdominal y ya en la biopsia cervical teníamos esos granulomas necrotizantes. En agosto se hizo la eco que nos indujo ahí la sospecha de neo de páncreas, por eso realizamos la biopsia. En septiembre tuvimos la PCR de tuberculosis positiva en ganglio y en la muestra pancreática y se inició el tratamiento para tuberculosis y tuvo muy buena respuesta. De hecho, los siguientes años nosotros la hemos siguiendo en consulta y ha tenido una disminución progresiva tanto de la masa como de la adenopatía. De hecho, la paciente está sintomática y ha ido recuperando ponderalmente el peso. La última vez que la vimos nosotros en consulta fue en noviembre de este año, del año pasado, 2025, y en el TAC que se le hizo en ese mismo mes había una disminución de la masa residual de más del 70%, y en la eco era totalmente normal y una evolución muy favorable. De hecho, la paciente sí que comenta algún dolor abdominal, pero muy leve y esporádico, ha tenido una ganancia de peso muy significativa, actualmente realiza una vida completamente normal. Sí que aquí queremos comentar que en la fase de inducción tuvo un efecto secundario a uno de los fármacos antituberculosos, que fue la piracetamida, que tuvo una elevación de ácido úrico con dolores articulares, pero nunca se constató inflamación articular. Se manejó con dosis bajas de corticoides durante una semana y desapareció en la clínica y se normalizó el ácido úrico. En cuanto al hipotiroidismo subclínico, que fue por lo que iniciamos todo esto, se continúa con su tiroides estable y sin necesidad de tratamiento. Y bueno, las conclusiones para llevarnos de esta sesión es que hay que tener un alto índice de sospecha, que no toda masa pancreática es sinónimo de neoplasia maligna, que hay que considerar la tuberculosis pancreática aún sin tuberculosis en otro órgano y tuberculosis pulmonar activa, ni en pacientes inmunodeprimidos, sobre todo en pacientes de zona endémica, que las pruebas iniciales pueden ser no invasivas. En nuestro caso es verdad que el cuantiferón fue negativo y tuvimos la necesidad de ir más allá, y el más allá es la biopsia, que es una herramienta clave tanto para histología, buscar granulomas, como para microbiología, hacer la tinción y el cultivo de micobacterias, como el diagnóstico molecular por PCR, que es la prueba más rápida y específica y lo que en nuestro caso nos dio el diagnóstico. Y acordarnos de que la terapia antituberculosa, si hay alta sospecha y la biopsia no es concluyente, podemos considerarla antes de una cirugía radical y que la respuesta clínica y radiológica puede ser diagnóstica de esta enfermedad. Aquí os dejo un poco la bibliografía de este caso y muchas gracias.